Bendiga a cada uno de ustedes que nos están sintonizando por la página de Redbox de Evangelismo. Y pues una vez más, aquí estamos con una actividad más. Hoy en esta tarde nos está visitando el pastor Guillermo Estrada de la iglesia Torre Fuerte, de aquí de la localidad de Nuevo Casas Grandes. Y pues le damos la bienvenida, hermano. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. ¿Qué les parece si antes de iniciar, usted que ahí nos está que está iniciando la transmisión, que va a ir conectándose, puede poner ahí en el chat algún like, algún saludo o algo, comparta esta transmisión? Va a ser un testimonio de fe. Recuerden que la intención de los que están escuchando es hablar un poco del testimonio. Nuestro hermano Guillermo Estrada va a estar platicando acerca de algunas cosas personales muy interesantes de él. Pero ¿qué les parece si antes para iniciar iniciamos con una oración ahí donde usted está, cada uno de los que estamos aquí en el foro? Vamos a iniciar con una oración. Padre mío, en este momento te damos gracias, Señor, porque nos permites estar una vez más, Señor, aquí. Gracias por este momento, Señor. Te pedimos que lo que vayamos a hacer, Dios, llegue a diferentes corazones y que los que estamos aquí, Dios, podamos, Señor, también ser, Padre mío, alimentados, Dios, ser también, Padre mío, bendecidos con este testimonio, Dios, de tu siervo, Dios, de tu hijo, del pastor, Señor Guillermo Estrada, Dios. Habla, Dios, de una manera grande, que esta transmisión sea de bendición para cada uno de los que la vayan a estar mirando, Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Muchas gracias, Dios. Amén. Muy bien, pues para iniciar con la entrevista que tenemos aquí un café con nuestro hermano Guillermo Estrada, literal, si alguien gusta ir a su cocina, prepararse un cafecito para que se sienta en compañía con nosotros, pues lo puede hacer. Y pues bienvenido, hermano, bienvenido. Bueno, pues gracias. Sí. Y bien, para iniciar, yo quisiera, hermano, hacerle una pregunta. Platíqueme un poquito cómo es la cuestión de Torre Fuerte. ¿Qué es Torre Fuerte? Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Gracias y aprecio mucho la invitación. Poder estar aquí entre ustedes. Pues el asunto de la historia de la congregación, no sé si tenga que, bueno, voy a tener que dar el trasfondo histórico y es amplio. El lugar donde estamos congregados actualmente, hermanos, es una de las iglesias o templos que fue construido de los primeros de la población de la localidad. Incluso voy a ir un poquito más allá. Este es muy parecido como este lugar de calle Callejón. El primer templo de la población fue construido por los hermanos bautistas en el año 1929. Si le sacan fecha es 91 años ya. El nombre del Sendero de la Cruz. Los bautistas en el 44, después de 15 años de estar congregados, encontraron un lugar, una ubicación mucho mejor y se fueron a la avenida Benito Juárez, donde actualmente está la primera iglesia bautista, la Vid. Ellos fueron los fundadores, los primeros que construyeron ese templo. En el 44, hermano, pues lo dejaron solito ahí el templo. Entonces un hermano llamado Lucio Vargas empezó a hacer gestiones porque querían congregarse allí. Fueron con los hermanos bautistas y solicitaron el templo a gestionar, a ver si había forma de utilizarlo. Los hermanos bautistas accedieron, fueron muy abiertos, ya que consideraron que como era para la obra del Señor y que se usara en otra forma, otra manera, y mejor, que mucho mejor que para el Señor. Y en el mismo año, a los meses, inmediatamente les confirman que sí les van a traspasar o vender el terreno, el templo. Y en el 44, hermanos, en el mes de noviembre, está la primera reunión Sendero. Saben que el Sendero de la Cruz ya traía el nombre cuando estaban los bautistas, nada más que ahora cambiaba de denominación la organización. Entonces, desde el 44 hicieron su primera reunión los hermanos allí en Callejón, Chihuahua.
Resulta que pasaron 25 años congregados allí. ¿Se pueden ustedes imaginar todo lo que pasó en 25 años? Yo en lo poco que conozco de historia, que tengo información, era un semillero ese lugar, era un semillero de llamamiento de ministerios, de salvación. Muchos de nuestros pastores que conocemos recibieron el llamado allí, fueron salvos, bautizados en el Espíritu Santo. Hubo un mover de Dios muy fuerte en ese lugar. En el 69 construyen el lugar donde estamos actualmente, pero aún así, fíjense, 69 ya tiene 51 años. Es uno de los primeros, aunque no es el primero. 51 años que lo construyeron. Obviamente el primer pastor pues fue Lucio Vargas, el que gestionó todo el movimiento. Hermanos, han pasado de allí a aquí 18 pastores. Del 44 a esta fecha son 76 años. Nosotros ocupamos el 18º. Y me gustaría mencionar algunos datos que para los jóvenes que se están incorporando a la congregación. Es interesante que conozcan datos de uno de los templos más antiguos, ¿no?, de la localidad. El 12º pastor, que fue el pastor Sarillana, no sé si han escuchado los jóvenes a sus papás hablar del pastor Samuel Sarillana, muy conocido. En el periodo de él, en el 71 al 77, se fundó el templo Gólgota. Los hermanos que venían de la Villahermosa y se congregaban hasta acá, hasta el centro, me imagino yo que por cuestiones de transporte, de la inclemencia del tiempo, les quedaba retirado. Y fundaron y construyeron el templo Gólgota en ese periodo. Y ya los hermanos que venían de la Villahermosa, pues se quedaron a seguir allá en la Villahermosa. Eso es en el periodo del hermano Sarillana. Ahora, quisiera mencionar también algún dato muy importante. Como ven, estoy resumiendo. El 14º es el pastor que duró más tiempo pastoreando en el Sendero de la Cruz. Es el pastor Primitivo Ruiz y su esposa. Aunque sin el afán de competencia ni nada de eso, por pura gracia y misericordia, el mes que entra nosotros también cumplimos 16 años. Si Dios quiere, le vamos a quitar el puesto, el cargo. Si Dios lo permite, ya nada más un mes, el día 21 de noviembre, nosotros llegamos en el 2004 allí a las instalaciones del Sendero. Nada más que ahora sí ya voy a empezar con lo mío, con lo actual. ¿Cómo llegamos allí? Sabe que nosotros, mi esposa y yo, colaboramos en el 99, fuimos copastores en el Distrito Sur de Chihuahua con el pastor Víctor Martínez. Ahí nada más estuvimos un año en Santana, Namiquipa. Regresamos y luego pastoreamos, nos mandaron a la sierra. Pastor Herrera nos ofreció y obviamente después de orar al Señor y pedir la confirmación, consideramos y tuvimos a bien el Señor en mandarnos a la sierra. Estuvimos en La Marta otro año, a un lado de Gómez Farías. Sí ubican el lugar, ¿no? A un ladito de Gómez Farías. Allí tuvimos un año, hermanos. Regresamos y ahí ando de itinerante, predicando aquí y allá. Y en una ocasión, unos hermanos que se congregaban en la colonia obrera, en una bodeguita, en un lugar provisional, ya era Torre Fuerte, pues prediqué. Terminando la predicación, el servicio, los hermanos me compartieron su inquietud de que necesitaban un pastor, que sí, qué me parecía, etcétera. Obviamente la decisión no se toma en ese lugar, en ese momento, porque imagínense, ¿no? Lo hago motivo de oración. A los meses el Señor creemos que nos confirma, y resulta que ahí estuvimos casi 3 años en la colonia obrera, en esa bodeguita. Hoy es una pizzería, me parece, un restaurante, algo así. Ahí estuvimos casi 3 años, hermano. Y luego tuvimos la necesidad de salir, y también me tocó estar antes el salón que era el Manix,
donde se congregó muchos años Vida Nueva. Después estuvo Elim, Cornerstone. Ahí también estuvimos algunos meses. Y lo menciono porque de allí, hermanos, de ahí nos ofrecieron las instalaciones del sendero. Pero nosotros ya traíamos el nombre de Torre Fuerte, Centro Cristiano Torre Fuerte, desde acá de La Obrera. Entonces ya no quisimos utilizar el nombre del sendero, sino con el que ya nos estábamos dando a conocer, para que nos ubicaran. Y ahí ese es donde surge, estamos ahí en Torre Fuerte, la Avenida Libertad, 509 Colonia Centro, y ahí es donde estamos, hermano. 2004 hasta el 2020 y pues ya hasta que el Señor quiera, ¿verdad? Por su gracia y misericordia hemos estado ahí. Así es más o menos a grandes rasgos cómo llegamos a ese lugar. No sé qué les parezca a grandes rasgos, porque imagínense 76 años de historia, pues resumirlo es difícil, ¿no? Bueno, pues vemos que es una historia muy interesante y pues de muchos años, no sabía yo que tenía tantos años ahí. Y pues nos gustó mucho y queremos también preguntarle, pues más personal, a ver cómo fue su conversión, cómo Dios le habló a usted. Muy bien. Lo bueno es que yo no tengo problema, bueno, los varones no tenemos problema con decir nuestra fecha de nacimiento, ¿no? Como algunas hermanas mujeres. Nací en el 76, ya van a sacar cuenta, ¿no? Nací en el 76 aquí en Nuevo Casas Grandes. A la edad de 2 o 3 años, hermanos, me recogieron mis abuelos en la sierra. Ellos me criaron, unos tíos y abuelos. La razón por la cual me recogieron mis abuelos es que mis padres, mi mamá, aunque quisiera criarnos, no podía porque mi papá tenía una enfermedad del Parkinson. Y los que han oído o visto poquito eso se dan cuenta que se necesita mucho cuidado, mucha atención. Mi mamá no podía cuidarnos, así es que nos recogen los abuelos paternos en la sierra. Hay un pueblito que cada vez que vamos al campamento Madera, por ahí está entre Madera y Las Varas. Les voy a decir el nombre, si lo buscan en el mapa se me hace que no va a aparecer. No se crea, sí aparece. Se llama Colonia Niño Hidalgo y le llaman el 400, muy cerca del Prestón del Toro. Ahí me crié yo hasta los 8 años que me regresan para Casas Grandes. Ahora, estoy contando desde el inicio. Yo le doy muchas gracias a Dios, hermano, porque no tengo un testimonio impactante. Quizá dirán ustedes, eso es como paradójico, ¿no? ¿Quién no quisiera tener un testimonio muy impactante? Yo sí no le doy gracias a Dios por eso, porque mis abuelos, hermano, cuando yo era niño, se convirtieron al evangelio. Obviamente crecí en un hogar evangélico cristiano. Entonces, aquí hay unas diosidencias muy curiosas que me llaman a mí la atención. El pastor Luciano Vargas Chano, que fue pastor en el Gólgota, él era pastor en Nicolás Bravo en ese periodo. Y ellos, no sé si en su ministerio mis abuelos se convirtieron, pero sí sé y recuerdo muy bien, como a los 6 años, que mis abuelos bajaron a las aguas bautismales y el hermano Luciano los bautizó. Entonces, yo estuve expuesto desde pequeño a la palabra. Soy testigo de los servicios que había antes, de antaño, los servicios de antes. Cómo el Señor visitaba a la iglesia, cómo había unción, gloria. A mí me tocó estar en servicios, hermanos, en Prestón del Toro, Las Varas, ir a las confraternidades a Nicolás Bravo, la Marta. Y cuando hablo de la Marta, nunca pensé que yo de niño iba a ir a una conferencia y 17 años después iba a ser el pastor de esa congregación, por lo menos un año. Entonces, yo estuve expuesto a la palabra, a esos servicios donde muchas veces no había necesidad de predicación, con los puros cantos, caía la gloria de Dios, los hermanos en bendición.
unos recibiendo visión, otros bautismo Espíritu Santo, otros palabra profética. Era una locura, pero de las buenas, ¿no? Crecí en ese ambiente de gloria, de unción, bien pentecostal el asunto. Pues el detalle, el problema, que a los 8, 9 años me recogen mis padres, y allí yo considero que fue un error, no error, sino que me hubiera gustado no haber regresado, sino más grande, porque estaba muy expuesto a la palabra y mis padres no eran cristianos. Cuando me recogen, pues mis papás solamente eran simpatizantes del Evangelio. Y aquí hay una diosidencia. Resulta que estamos viviendo en la colonia popular, Acción Popular, y resulta que no sé quién les dijo, a alguien del Gólgota se enteró, buscó, no sé cómo, y les dijeron, hay un hogar, una familia que necesita mucho de Dios, necesitan oración por sanidad por el Señor, porque tiene Parkinson. Y curiosamente el que llegó a hablarnos, a orar por mi papá, fue el hermano Luciano Vargas. Ya no era el pastor de Nicolás, ahora era el pastor de Gólgota. Yo nunca he platicado con el hermano, ojalá que el Señor un día me permita decirle, usted es clave en mi pues testimonio, llamado y muchas cosas. Entonces la hermana Margarita Griego iba y nos visitaba cuando joven. Y otras hermanas que cuando todavía las veo, las recuerdo con mucho cariño, porque ellos iban a visitarnos hablando de la palabra del Señor. Pero no era como estaba expuesto en la sierra. En la sierra era por lo menos 2 cultos a la semana. Acá era esporádicamente. Yo a los 10 años, hermano, iba al Gólgota. Nos llevaban los hermanos. No sé si ustedes hayan oído hablar que antes había un camión que llevaba y traía a los hermanos. Estuvo muchos años ahí afuera de la casa del hermano Solís. Ese camión yo lo recuerdo cuando funcionaba, cuando trabajaba y llevaba y nos traía. Pero mis papás, al ser simpatizantes nada más no convertidos, era esporádico. Y allí, hermanos, ahí es donde entra mi testimonio. Me desenfoqué. La edad más difícil de desobediencia, rebeldía, malas amistades, ¿no? Las influencias de la escuela, los amigos. Y me desenfoqué, me perdí. Hasta los 16 años yo acepté a Cristo. De los 10 a los 16 estuve perdido. Sí conozco mundo, practiqué cosas del mundo, tomar, cine, música, lenguaje obsceno, sucio, pues, o sea, practiqué. No fueron muchos años, es lo bueno, pero yo no necesité saber que necesitaba más tiempo para darme cuenta que si la vida sin Cristo es muy triste. Más que yo ya conocía poquito, que ya había sido expuesto a la palabra. Yo, hermanos, estando en la colonia Reforma, un día solo en casa, con un vacío muy, muy, muy profundo, un hueco, un vacío, una soledad, sentimiento que todos hemos experimentado alguna vez antes de venir a Cristo. Dios utilizó, hermano, el medio que utiliza el Señor para que yo llegue a la convicción de pecado y el Señor me redarguya de pecado y poder doblar rodillas y pedirle perdón y nacer de nuevo. Fue un canto. Había una grabadora de esas antiguas, un cassette, no lo escogí, lo puse y salió el canto Yo te seguiré, si lo han oído, y haré tu voluntad. Algo así, ¿no? Bueno, es que es viejito. ¿Sabían que ese canto fue el medio? Yo escuché poquitito el testimonio del pastor Herrera y él decía que fue un libro. Fueron 2 libros, clave. En mi caso, hermano, fue un canto. Con ese canto yo allí, el Espíritu Santo me redarguyó, yo doblé mis rodillas, le pedí perdón al Señor, obviamente lloré. Y yo cuando me levanté, yo porque sé que ese día yo nací de nuevo. Me pasó lo que Job, de oídas que había oído. Yo pensé que conocía a Dios por lo que había visto allá, y había visto y oído. Y no, faltaba la experiencia de la salvación personal. Entonces,
de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Necesitaba la experiencia y esa fue mi experiencia de testimonio. Y obviamente, hermanos, al levantarme de allí, mi vida cambia totalmente. Dejé muchas cosas, vicios, etcétera. Dejé pues todo y me gusta esto porque no batallé para dejar. Fue algo, no fue una santificación en progreso, fue inmediata. Dejé todo lo que estaba practicando malo. Y obviamente, hermanos, allí en la colonia Reforma me queda muy cerca el Templo Audiel, que hoy es Maranata. Templo Audiel, me empecé a congregar allí, empecé a buscar al Señor, a servir en todo lo que pudiera, desde andar allí también en la construcción con las formas, desde que necesitaban un músico, bueno, pues no tengo el talento, pero vamos a darle, y a músico, posteriormente ya el Señor me fue poniendo oportunidades y circunstancias para ir aprendiendo y ayudar a otros, y empecé ya a dar una dominical, a predicar, células, y pues andar movido. Ese es más o menos el testimonio, cómo vine al Señor, cómo me crié, en dónde me crié, y les vuelvo a hacer hincapié, agradezco a Dios que no tengo ese testimonio impactante de muchos años vivir sin Cristo, y con los poquitos que viví, con eso me faltó para darme cuenta que sin Dios la vida sin Cristo es muy triste. Entonces esos años, 6, 5 años alejado del Señor, bastó para darme cuenta que necesitaba al Señor nuevamente. Así es. No, pues muy interesante, hermano. Otra pregunta que nosotros tendríamos para hacerle es, una vez que usted se convierte al Señor, no sé si nos pudiera platicar poquito de este proceso de conversión al llamamiento de lo que ahora es el pastorado, de lo que ahora es lo que usted está ejerciendo. Ok, muy bien. Bueno, me quedo precisamente en ese anhelo, deseo de servir al Señor, porque ustedes dirán, bueno, pues es que eso todos lo tienen porque vienen a Cristo, es el primer amor, ¿no? Lo que pasa es que yo puedo diferenciar y hacer distinguir, separar del llamamiento, porque todos tenemos anhelos, sueños, metas, motivaciones nobles, buenas, pero no sé si se han dado cuenta que muchas de esas motivaciones, a pesar de que son buenas, con el tiempo se debilitan y van perdiendo fuerza. Dejamos el entusiasmo, el deleite de hacer aquello, y cuando pasa mucho tiempo ya ni siquiera te gusta o ya ni siquiera. Pero este asunto de servir al Señor, hermanos, no se quitaba, no era algo pasajero. Es que yo creo que desde que me convertí entró el proceso del llamado, en el sentido de que, bien dice la palabra, que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su voluntad, hacer su voluntad. Entonces estaba muy fuerte la inquietud de servir al Señor, y no se pasaba no se iba tan fácil. Yo conozco mucha gente que tiene un llamado, un deseo interno y sabe que Dios lo está llamando a un ministerio. Nada más que yo creo que el error, el factor limitante es que no se preparan. Y en mí había siempre el deseo de prepararme. ¿En qué sentido? Bíblicamente, teológicamente. ¿Por qué? Porque cuando una persona es llamada al ministerio y va a predicar y enseñar, uno no va a predicar lo que uno quiere o mi opinión personal o lo que yo opino que dice la Biblia, no. Yo tengo que prepararme teológicamente, bíblicamente, porque yo voy a enseñar lo que dice la palabra, no lo que yo creo, no es mi opinión personal. Creo que algunos tienen el llamado muy fuerte internamente, pero si no se preparan, va a ser muy difícil que el Señor los llame al campo. Otra cosa que yo veo que es un factor que limita a alguien que tiene un llamado es que desprecia o menosprecia hacer las cosas pequeñas. ¿Qué es esto de las cosas pequeñas? Por ejemplo, hacer el aseo, andar en la construcción, andar en la actividad, andar vendiendo. O sea, mucha gente desprecia eso, no le gusta el servicio.
le gusta nada más detrás del púlpito. Pero cuando uno está llamado al Señor, uno habla más elocuentemente detrás de un púlpito, en el servicio, acá haciendo el aseo, acá ayudando en la construcción, acá haciendo actividades. Es más elocuente para la iglesia que tú tienes un llamado. Por ejemplo, el llamado interno no hay duda de que existe, que ahí está, pero necesitaba la validación o la confirmación externa, que allí Dios usa únicamente a la iglesia. O sea, la iglesia es la que te va a confirmar si traes llamado. La iglesia es la que se va a dar cuenta que este joven, esta persona, Dios lo está llamando al ministerio. Pero tienen que pasar años de servicio. Tienes que demostrar con hechos en la práctica que fuiste llamado, pero tienes que practicar el servicio. Y es lo que les digo, a algunos no les gusta este asunto de las cosas pequeñas, nada más quieren la pantalla, el detrás del púlpito donde los vean, y debe de ser atrás del púlpito, de abajo del púlpito. Entonces, el Señor me puso en circunstancias, en situaciones, empecé a aprender, a ayudar a otros, les decía células, predicar, enseñar, me puso a cargo de jóvenes, llevar dramas, una de esos dramas, me tocó ir a Santana, Namiquipa, en Sotomaines, precisamente con el pastor Martínez, llevaba un grupo. Y aquí es donde siento yo, así como les decía ahorita de la salvación, que ese día yo fui salvo, siento que allí fue donde el Señor me llamó al ministerio. Resulta que el pastor Martínez tiene 5 obras, y lamentablemente él perdió a su esposa en un accidente, y estaba solito, mucho trabajo. Entonces nosotros fuimos a ayudarle a evangelizar a los jóvenes, dramas, apoyarlo. Y luego de repente me dice, te voy a llevar a un lugar. Y me llevó, hermanos, a un lugar que se llama Tesiachi. Tesiachi es un pueblito donde se hacían los campamentos ya en los años, ¿sí me explico? Ya llovió. Y me llevó literalmente al pueblito y a la plataformita donde se hacían los campamentos. A mí me tocó ir el último año a un campamento de jóvenes, el último, ya no volvieron a hacer. Me llevó a un pueblito y me llevó a un templo. Una hermana le prestó la llave del templo. Cuando entré al templo, hermanos, un templo pequeño, pero estéticamente ordenadito, muy bonito, púlpito, el altar, las bancas. Y me dijo Víctor, ¿ni sabes qué? Aquí nada más hay 2 o 3 hermanos, no hay pastor. Yo no la puedo atender porque tengo mucho trabajo, o sea, no puedo. Y de estos lugares hay muchos aquí alrededor. Y allí yo salí de ese lugar con una carga, o sea, Dios puso una carga en mí. Estando en ese templo, en esa presencia del Señor, yo vi una necesidad. Y yo hice lo que hizo Isaías. Estando en la presencia del Señor, ¿qué dice el Señor? ¿A quién enviaré y quién irá por vosotros? Y yo ahí, saliendo de ese lugar, le dije, envíame a mí, que yo voy a ir. Desde el canto que yo te seguiré, ya lo traía, hermano. Desde que me convertí, ya el Señor traía algo traía. Entonces, saliendo de ese lugar, nos regresamos a Casas Grandes y había que pedir otras confirmaciones al Señor. Mira, Señor, tienes un reto muy grande si quieres que yo te sirva de tiempo completo, porque en primer lugar yo no me voy a ofrecer. El pastor de él tiene que salir la invitación a colaborar, una. La otra, que es más difícil, aunque para Dios no es imposible, ¿cómo le voy a hacer para decirle a mi esposa que quiero servir al Señor de tiempo completo? Imagínate dejar trabajo, hermano. Yo dejé un trabajo muy bueno en el Hotel Hacienda, ahí ya tenía 6 años, ya Dios nos ha dado la bendición de tener una casa, pues la familia de ambos, dejarla, la iglesia, yo me movía en la iglesia en Maranata como, pues mi casa, pues era parte de que nos dieron el terreno, andar haciendo zanjas y todo desde el principio, y dejar todo eso, por ir a servir al Señor. Entonces le dije, Señor, trata con mi esposa, porque para ella dejar a la familia,
el confort, la comodidad de aquí no va a ser fácil. Gracias a Dios, hermanos, esa es una confirmación, que el Señor trató con mi esposa. Ahora, otra, que el pastor de repente nos hablara, hacernos invitación formal, y a los meses lo hizo. Ya se estaba atando cabos. Mi pastor en aquel tiempo era la hermana Saraí Mendoza, entonces le compartimos la idea: hermana, queremos colaborar con Víctor, mire, ya oramos, confirmación, usted sabe que hemos servido aquí por años, y la hermana en todo momento nos apoyó. Dijo, enhorabuena. Ahí es donde estaba yo ya comprobando la validación externa. Siempre va a pasar esto, no siempre te van a confirmar todos. Hay gente que no cree en tu ministerio. A lo mejor hasta el sol de hoy hay alguien que dice, no, ese no es pastor. Pero le pasó a Pablo, imagínense, Pablo a los corintios decían, tú no eres el apóstol. Y Pablo les tuvo que decir, ustedes son el fruto, ustedes son el sello de mi apostolado. O sea, siempre va a haber gente que no cree en tu llamado. Pero ahí está el fruto. Ahí hay gente que fue bendecida, gente que hallamos gracia y saben que Dios nos llamó al ministerio. Entonces, hermano, llegó el último servicio de estar en Maranata. La hermana nos pasa, mi esposa a mí, ora por nosotros, nos bendice y nos vamos. Y luego, pues nos vamos un año, regresamos, la Marta, me regreso, agarro Torre Fuerte, la bodeguita, 3 años, y luego de allí a donde estamos. Y ya, gracias a Dios, hermano, tenemos 21 años, mi esposa y yo de tiempo completo. A lo mejor dirán, es poquito, pero ya 21 años ya no, ¿sí? Éramos el ministerio más joven de la ciudad hasta que llegó Carlita y nos la quitó. Sí saben quién, ¿no? La hermana, nos sentían los más niños, los más pequeños de nosotros. No, llegó Carlita y nos quitó el puesto, el cargo. Entonces tenemos 21 años sirviendo al Señor, 19 años aquí en la ciudad y 4, estoy haciendo mal las cuentas. ¿Y cuántos? 3 para el 21, 19, 3 fuera. Entonces tenemos ya 21 años de tiempo completo, 16 allí en Torre Fuerte. Y como les digo, hermanos, pues la salida solamente Dios sabrá. Pero mi llamado fue en base a que yo me ofrecí un servicio voluntario tipo Isaías. Yo soy la respuesta a alguien que oró cuando Jesús dijo, oren para que el Señor envíe obreros a la mies. Y yo miré los campos blancos listos para la siega. Yo dije, hay campo para trabajar. Entonces alguien oró, Señor, manda obreros para aquel lugar, y yo soy la respuesta a la oración de no sé quién. Pero el deseo primero es interno, muy fuerte, no se te quita. Tú dices, si yo no hago esto, no voy a ser feliz. Hay una insatisfacción tremenda. Yo necesito servir al Señor de tiempo completo y dejar todo. Ahora, ahí ese es otro detalle, no todos están dispuestos a dejar todo. Imagínate que Dios te llame y te mande a la sierra y que te diga, de allí, de la sierra, tú agarras un burro, una mula 5 horas para arriba. ¿Quién va a dejar todo? La comodidad es muy difícil. Pues gracias al Señor que Él nos dio la fuerza y dejamos todo. Y pues yo creo que ya el tiempo que tenemos ya va más o menos confirmando a los demás que Dios sí nos ha estado llamando, sí nos llamó al ministerio. No sé, ¿de quién era la pregunta? ¿Usted? Pues esa es también a grandes rasgos de cómo fui llamado al Señor en base a eso. Bien, hermano, hay algo que yo quisiera preguntarle más. Usted tiene 16 años en Torre Fuerte, 21 años en el ministerio. Mencionó al mínimo 2 cosas. Una, tuvo que renunciar a un trabajo, cosa difícil, porque cuando uno tiene un buen trabajo y dices, qué anhelo, creo que toda la juventud o cualquier persona quiere tener un buen trabajo. Es lo esencial, vivir cómodo. Y es una de las cosas que yo veo que casi siempre la Biblia nos invita, sal de tu comodidad, porque el ministerio muchas veces al inicio, o no sé si durante el inicio, no es cómodo. Renunciar a ti mismo
negarse a uno mismo, pero aquí no nomás era usted, ¿verdad? Era su esposa. Después cambiarse a un lugar que no conoce, otro tipo de gente, otras ideas. ¿Cómo le ha hecho, hermano? Porque yo creo que durante estos 21 años y los 16 años que tiene como pastor en Torrefuerte, estos no han sido, tal vez son problemas mínimos que iniciaron al llamado, pero yo considero que ha pasado algunas situaciones que diga, aquí yo vi la mano de Dios que está conmigo, no sé si en una enfermedad, en una cuestión de sustento económico, en alguna situación familiar o en una situación complicada. Porque quiero yo mencionarle esto, hermanos, muchas veces pienso que a veces las personas no quieren renunciar porque dudan de que Dios puede también cubrir las necesidades. Yo soy de las personas que pienso así, que si Dios llama a alguien de alguna manera, Él ya está previendo todas las necesidades. ¿Qué mejor usted que es ministro, que es pastor? Pues mejor me lo puede contar. Yo lo que yo pienso, yo no soy ministro, no soy pastor, pero usted sí lo es. Creo que durante estos 21 años, 19 años, 16 años en Torrefuerte, quisiera que me dijera alguna cosa que haya pasado usted donde vio la mano de Dios, en su persona, en su familia, algo que diga, aquí Dios estuvo. Esto me ha convencido de que pueden venir 1000 cosas, pero Dios va a estar conmigo siempre. Cosa difícil has preguntado, hermano. Porque es como, ¿cuál texto te gusta más de la Biblia? Imagínate, ¿no? Tú dices, pues, ¿cuál escojo? Les decía, tengo poco tiempo en el ministerio, mi esposa y yo, pero aún así son muchas las experiencias. Pues en el asunto de la provisión, del sustento, pues Él ha sido fiel. En ningún momento nos ha dejado, ha hecho milagros de sanidad. A lo mejor no tengo, a lo mejor uno muy puntual, o ahí le va esto que al principio del ministerio, cuando está uno inmaduro, que no tiene experiencia, yo como vi la mano de Dios poderosamente. Los pronósticos, hermano, de estar en el Sendero o en el Torrefuerte, los pronósticos eran, si duras un año es mucho. O sea, los ataques de dentro y fuera, como dijo el apóstol, no solamente los de afuera me atacan, me están atacando los de adentro. Donde no creen en ti, donde te dicen, no tiene ni madera, nada, ¿no? Entonces, un año, se vinieron con todo, les decía, los de adentro y los de afuera, o sea, querían aniquilar el ministerio, desaparecerlo de la faz de la tierra. Y yo me imagino, unos en tono de burla decían, te va a ir como la torre esa de, no sé si es de Pisa, que está ladeada, no, se te va a ladear la torre en un año. No duras un año tú ahí. Entonces, hay otro detalle. Esas instalaciones las ofrecieron a otros pastores. O sea, el último fui yo ya porque de plano, a ver, sí me estoy dando a entender, o sea, como la ofrecieron y nadie quería. Entonces nos la ofrecieron a nosotros. Estoy hablando con memoria sanada, estoy sano. No estoy hablando, va a decir, ya estás acá transmitiendo sus angustias este hermano. No estoy hablando con memoria sanada, pero es donde yo veo la gracia, hermano, que cómo nos mantuvo, nos sostuvo un ministerio joven, de 20 años, de 20, algo, ¿sí me explico? Sin experiencia, pastoreando gente que tiene 50 años de miembro. Tipos que te dicen, ¿y usted qué me va a enseñar a mí si usted cuando todavía ni nacía yo ya era cristiano? Ese tipo de ataque, ¿no? De menosprecio, de rechazo. Aguantarlo es difícil. Yo digo que solamente la gracia de Dios me ayudó en los primeros años a mantenernos allí. Y sí, hermano, como te digo, está incluido sanidad, milagros que Dios ha hecho con mis hijos, con mi esposa. La provisión, pues, ahora en este periodo de contingencia, Dios se manifestó bien tremendo, ¿no?
Dios enviando gente que ni conocía, como a Elías, los cuervos, ¿no? Que le llevaban comida, ¿no? O sea, yo sé que son cosas cotidianas, básicas, a todos les pasa, pero uno lo aprecia mucho en el ministerio porque es la única fuente, ¿sí me explico? Tuviéramos un oficio, tuviéramos un negocio, algo, pero estando nada más en la iglesia, entonces uno valora mucho que Dios tenga cuidado. Entonces, puntualmente considero que los primeros años vi muy fuerte, muy fuerte. Ya ahorita ya nos movemos en la ciudad, ya los pastores me conocen, tenemos buena amistad, relaciones, ha estado bien. No he sufrido, por ejemplo, esas grandes divisiones de pleito, de que hubo, donde el cuerpo de Cristo se haya mutilado. No, las salidas que hemos tenido, porque al llegar allí el 2004, en 2 años, el grupo que iba conmigo se fue y empezamos desde otra vez 10 personas a levantar. Entonces, ni aún todo fue en armonía, todo salió bien y no he sufrido esos estragos de experiencias tan fuertes en el ministerio. No sé si haya logrado contestar, pero lo puntual considero al principio, lo más pesado, el infierno se me fue con todo. Y lo que más triste se me hacía a mí en el tiempo es que no eran gente de afuera, eran los de casa, los de adentro. Que definitivamente hasta hace unos días alguien me confirmó y me dijo, es que hermano, cuando usted empezó, se fueron con todo porque los querían desaparecer literalmente, que usted renunciara y se acabara todo. Entonces, como dijo Gamaliel, cuando en los libros de los Hechos, que dijo, bueno, déjenlos, hombre, si es de Dios, van a continuar, van a seguir, si no, se va a desaparecer solo. Y creo yo, les vuelvo a hacer hincapié, a los 21 años después del ministerio, considero que es de Dios, porque hemos estado ahí, pero por la mano de Dios, no por mi capacidad, habilidad, no tengo yo ni la carisma ni gracia, no, ha sido, todo se lo atribuyo al Señor, que en los primeros años Él nos sostuvo y hasta el día de hoy nos ha mantenido en su mano, en el hueco de su mano, y no nos ha apartado de su mano. Bien, yo tengo más preguntas, pero quisiera dejar aquí a los muchachos que están presentes, si alguien tiene alguna pregunta que quisiera preguntarle al pastor Guillermo, alguna duda con respecto a lo que él ha estado platicando con nosotros. Si tú tienes alguna pregunta, pues es el momento que diga, hey pastor, cuénteme, dígame, tengo esta duda. Si no la tienen, yo sí tengo otra. Bueno, ahorita usted nos comentaba acerca de su proceso de llamamiento y nos mencionaba 2 cosas. Una, que desde que usted se convierte existe este anhelo, ¿no? Este deseo interno de servir al Señor. Pero mi pregunta sería en este caso, ¿usted siempre quiso ser pastor o siempre quiso servir al Señor? Porque creo que son 2 cosas totalmente diferentes. O sea, van encaminadas hacia el mismo objetivo, pero pues el ser pastor y el servir, pues sí. Bueno, es interesante eso, porque al inicio, hermano, no tenía la intención, no quería, o sea, no sabía eso del llamado del pastor. Nada más servirle como un miembro nominal y hacerlo lo mejor que se pueda. Les decía a ustedes que fueron circunstancias donde viajamos, el llamado fue voluntario, pero después de mucho tiempo. O sea, al principio, como todos queremos servir al Señor, primer amor, le echamos ganas, pero fue aumentando y fue creciendo la intensidad del deseo. Ese querer fue fuerte, muy fuerte. El profeta Jeremías dijo, ya no voy a predicar, ya no voy a hablar,
pero era un fuego, hermano, que quema por dentro. Entonces, a lo mejor ya después, a lo mejor después ya nació en mí el hacerlo de tiempo completo. O sea, porque con los espacios, las horas que dedicábamos, como que no era suficiente, como que no estábamos logrando hacer lo que queríamos lograr. Entonces ya a lo mejor ahí ya entró el necesito de tiempo completo, pero necesito confirmación. No nos movemos sin confirmación. Les decía ahorita, la confirmación interna no había duda, faltaba la externa. Sí, al inicio no entendía lo del llamado, ni sabía que era llamado. Pero después creció a que sí querer ser de tiempo completo. Entonces, no sé si conteste, hermano. Es que está como una línea ahí, muy, muy, muy pequeña. Lo que sí te digo es que desde que me convertí no dije, voy a dejar el trabajo y me voy a ser pastor porque les va muy bien. Porque ya vi los carros y en lo que andan los pastores. No, o sea, no era miedo, no era por quiero dejar el trabajo, ya me tiene bien cansado, ¿no? No eran las motivaciones, o sea, mi motivación era lograr hacer algo más, ayudar más a más personas que necesitaban, y yo sabía que necesitaban ayuda de enseñanza, de predicación, de esas cosas. Entonces, mi motivación al inicio fue servir en la iglesia. Yo pensé que siempre iba a estar ahí, bajo autoridad, en obediencia, pero en el tiempo el Señor te va poniendo en las plataformas para ir subiendo de nivel. Y en una de esas se dio la oportunidad de pues ya entrar a tiempo completo. Y así es como le dijimos al Señor que sí. ¿Alguien más? ¿Ramona? Ok. Permítame tantito. Pasa, Ramona. Vamos. Porque no sé si alcance el micrófono hasta allá. Se me enfoca la cámara. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Mi pregunta es respecto a todo lo que dice que ha vivido a lo largo de su vida. Si usted pudiera regresar, bueno, si el tiempo pudiera regresar a aquel momento en el que usted tuvo ese llamado, usted volvería a decidir ser pastor. Y en una frase, ¿por qué? Van a decir, dudó. Ya lo que va a decir ya no tiene mucho sentido. Saben que la experiencia personal es que servirle al Señor de joven es lo más mejor que me pudo haber pasado. Por eso yo les decía, gracias a Dios porque me llamó, me salvó desde temprana edad. No duré toda una vida perdido. No toqué fondo, como dicen. Sí, volvería a aceptar el reto. Ha valido mucho la pena, y una de las más grandes satisfacciones del por qué sí aceptaría decirle al Señor sí a la salvación, al llamado, es porque veo a mis hijos sirviendo al Señor. Eso es el fruto más. A lo mejor predico, nadie se salva, pero al menos estoy como Noé, que se salve mi familia. Ese es el llamado más grande, ¿no? La familia. Porque muchos andan ganando almas y la familia, no me va a estar metiendo ahí en detalles, ¿no? En problemas. Pero mi familia, mis hijos que estén en el ministerio, que estén sirviendo, ayudándome, es una satisfacción, y por eso vale la pena le hubiera dicho nuevamente al Señor que sí. Hubiera cambiado algunos detalles, por ejemplo, a lo mejor prepararme todavía aún más desde más joven, porque en el 2017 terminamos, en el 2015 el instituto, 2017 me parece una licenciatura, o sea, nos preparamos ya grandes, ¿no? Lo que sí hubiera querido haberme preparado mucho más desde más joven, que hubiera habido puertas y ahorita lo hubiera hecho con más excelencia. Entonces, nada más cambiara eso, pero prepararme más todavía. Pero sí aceptaría el reto de salvación, de llamado, y el por qué es por la satisfacción de ver a mis hijos en los caminos del Señor.
¿Alguien más de los muchachos que quiera hacer una pregunta más al pastor Guillermo? Porque me agarro yo y ya no lo suelto, ¿eh? ¿Alguien más? Bien. Yo tengo una pregunta más, con permiso. Y creo que me gustó algo y creo que hoy es muy común. Usted me menciona, hermano, que desde muy chico lo fueron llevando hacia el camino de Dios. Básicamente casi nació en cuna cristiana. Y creo que hoy en la actualidad mucha juventud, muchos chavos, adolescentes, han nacido en cuna cristiana. Y usted mencionó entre los 10 a los 16 años, si no me equivoco, fue una etapa bien difícil donde podíamos decir que ahí conoció el pecado y las consecuencias y todo el asunto. En esa etapa usted pudo haberse quedado en el mundo, pudo haberlo atrapado el mundo, pero sin embargo algo lo rescató y hoy lo vemos sirviendo de tiempo completo a Dios. ¿Qué fue, hermano? Usted, como entre los tantos jóvenes que en su tiempo y que hoy en la actualidad están, es de que soy cristiano porque voy a la iglesia, soy cristiano porque sigo una religión. Hacemos o confundimos el ser cristiano con una religión, o porque nuestros padres, o porque me porto bien, o porque no practico ciertas cosas. Pero vemos que ser salvo no es dejar de practicar, sino va más allá. ¿Cómo fue, mi hermano, usted, como joven, conocedor, encaminado al cristianismo, que se dio cuenta que necesitaba un cambio en su vida, que necesitaba a Cristo en su corazón? ¿Qué le podía decir, vaya, a esta adolescencia que hoy en la actualidad creo que en su mente está esa lucha? Que incluso a veces se preguntan, ¿seré salvo? ¿Seré salvo? ¿Realmente soy salvo? Piensan que sí porque viven una vida distinta y están en la iglesia, pero ¿realmente será salvo? ¿Cómo fue usted de algún momento que dijo, yo necesito? Fue un poquito el tiempo que se retiró, pero algo lo jaló. Y yo quisiera que entre ese intre usted me platicara un poquito y les dijera a los muchachos hoy en la actualidad que tal vez tienen esa pregunta. Sí, bueno, es que una cosa es conocer de Dios y otra es conocer a Dios. Entonces yo conocía de Dios. No era la suficiente experiencia para... Me faltaba lo mejor, que era Cristo en mi corazón. No sé si entre ahí una soberanía de Dios, desde que, pues yo creo por fe, como dice la palabra, que Él nos llamó desde antes de la fundación. Yo creo que el factor que hace que algunos practiquen cosas mundanas y les guste más y sean más atraídos que por las cosas de Dios, es por los tiempos que estamos viviendo, que son más difíciles, ¿no? O sea, conforme va pasando el tiempo, se van tornando los tiempos más, no sé si me explique, más pecaminoso el asunto, hay más medios, más tecnología. O sea, hay algo que los atrapa más que antes no había. Entonces, yo lo más malo que hacía, hermanos, era me da risa, ¿no? A los 4 o 5 años, con unos amiguitos en una zanja nos escondíamos a fumar faritos. ¿Sí me vieron? Faritos. Ya cuando estaba en Casas Grandes, en mi edad rebelde de los 10, me iba al cine Gaby 70. Ustedes dirán, ¿y a poco había un Gaby 70, un cine? Sí, allá en, comprar música mundana, irme a los palenques, a las carreras, a los jaripeos y tomar cerveza y cosas así, ¿no? A ver si logro captar la pregunta. A mí, a manera personal, creo yo, fue el hueco, hermano, el vacío que había en mi corazón de haber oído y conocido y andar apartado. O sea, me di cuenta que necesitaba a Cristo. No sé, en el caso de los jóvenes hoy en día, porque hay una atadura más fuerte, no sé si falte capacidad de decisión, de disciplina, de decir, dejo el mundo y me meto de lleno a servir al Señor. No sé si les hará falta alguien que los esté guiando, que esté cerca
mentoreando, guiándolos. No sé qué factor a manera individual les esté faltando. En mi caso, yo me sentía, a pesar de todos los placeres o los placeres que practicaba no me llenaban, y de haber conocido la diferencia, lo bonito que sentía allá estando con el Señor y luego ahora estando solo, y que ni la cerveza, ni la música, ni nada de esas cosas podían llenar el vacío que hay en mi corazón. Yo creo que ahorita el problema de los jóvenes de la generación actual es cultura, porque no sé, estoy hablando de 15, 20 años atrás era diferente, la situación era más calma. Hoy están inundadísimos de muchas cosas, no los justifico, ¿no? Pero hoy como que siento que están invadidos. No necesitas andar en el mundo para perderte. En tu sala de tu casa ahí te puedes perder viendo la tele, ¿no? O en el internet. Entonces siento yo que hoy están, debido a que estamos viviendo los últimos tiempos, siento que hay una aglomeración de espíritus malos destruyendo y atacando y tratando de destruir a esta generación. Como les digo, no los justifico, pero hoy batallan más porque ha proliferado más el pecado. No sé si sea el factor, es cultura, el ambiente ha sido más hostil, y yo creo que falta no sé si en el instituto me acuerdo que hicimos una dinámica de que me hicieran una investigación los jóvenes, por qué los jóvenes dejaban la iglesia, ¿te acuerdas? Sí. Y el factor fue padres. Y el liderazgo de la iglesia no estaba atendiendo, no estaba cuidando, no estaba consolidando, ¿no?, a los jóvenes. Así es. Entonces, a lo mejor ahí es donde está, porque en la investigación que hicimos a nivel ciudad, que era una investigación de campo, todo nos resultó a eso. Una eran los padres, que no había apoyo o daban un mal testimonio, aún cristianos, y la otra era que el liderazgo, no sé si era cuestión de pastores o líderes de jóvenes. El pastorado, el liderazgo principal estaba descuidando a la juventud, no le estaba poniendo atención. No sé si sea ahí por ahí pues tú fuiste la pregunta, ¿verdad? Ya no sé. Ya no sabía quién preguntó. No sé si aclare un poquito eso, del por qué les llama más el mundo y no regresan al Señor. Hay varios factores. Varios. Sí, ya para terminar, creo que hay una situación latente. Hubo un Moisés y después de un Moisés hubo un Josué. De alguna manera el pastorado hoy en la actualidad va a llegar un momento donde termina su ciclo. No sabemos. Y vemos a veces una generación tal vez que se está preparando, porque hoy prepararse, hay muchas herramientas. Lo puedes hacer por correspondencia, puedes hacerlo en un instituto presencial, puedes hacerlo de muchas maneras, prepararte. Creo que el prepararte para el servicio ya no es una barrera en aquellos tiempos, antes era más complicado. A veces había que moverse hasta ciertas distancias, otras ciudades, internarse, como en algunos casos se internaban por 3 años para realizar un instituto. Hoy lo puedes, como vengo diciendo, puedes hacerlo por correspondencia presencial. Hay maneras en que puedes prepararte, es cuestión de que quiera la juventud. Y creo que hay una juventud que se está preparando, porque tiene un liderazgo, porque siente un compromiso, porque le gusta conocer de Dios. Pero yo quisiera de alguna manera, mi hermano, que usted invitara a que esa juventud que se ha estado preparando, yo sé que van a enfrentar, hay veces antibajos donde van a querer renunciar, porque ahí es donde se va a encontrar la próxima generación de pastores, la próxima generación de líderes, de evangelistas, de los próximos Josué. Por algo Dios los está impulsando a prepararse. No nomás es porque quieran. Usted decía, me hubiera gustado haberme preparado más joven. Vemos que la preparación que están tomando, Dios ya por anticipado, sin darse cuenta, Dios está preparando juventud. Juventud para algo que tal vez ahorita en sus mentes no están, pero a futuro van a decir, ahora entiendo por qué la inquietud de estar hacia un instituto, por qué la inquietud de hacer esto, por qué la inquietud de aquello. Creo que Dios está empezando a preparar, pero en el transcurso de ese tiempo el enemigo va a querer trabar. Yo quisiera de alguna manera que usted hiciera una invitación
que le dé algunos argumentos lo importante que es prepararse, pero también la bendición de un llamado. Pues casi tú diste la respuesta, hermano. Hoy hay muchos recursos, medios. Antes teníamos que viajar, como decías, internarse. Incluso antes el factor, por no prepararse, era factor economía. Hoy nuestro instituto aquí en Extensión Casas Grandes, pues no lo considero que sea pesado. Es muy importante la preparación bíblica, teológica, debido a tantas doctrinas que están surgiendo y van a surgir, y estar enfocado en la palabra. Es obvio que el enemigo va a querer desanimarlos, porque pues obviamente él no quiere que surjan nuevos ministerios. Ustedes tienen que tener muy definido que vale la pena servir al Señor. Como dijo Jesús a los 12 años, Él dijo, y ya tenía bien claro, en los negocios de mi Padre, a mí me conviene estar. O sea, ustedes tienen que ya definir, estoy jugando al cristianismo, estoy como dicen, con un pie afuera, otro dentro. No, defínanse. Y cuando definen y tienes metas claras, objetivos claros, no importa lo que venga, tú tienes una meta, servir al Señor mejor. Ahora, ahorita puede ser, fíjate que en el instituto donde estamos colaborando, la mayoría de las motivaciones de los alumnos yo las escucho cuando les toca hablar. No, yo para servir al Señor mejor. Creo yo que es buena la motivación, pero también hay que entrar con una mentalidad de no solamente recibirlos para que sirvan mejor al Señor, sino porque hay un llamado. Entonces, algunos le tienen miedo al llamado, al pastorado. Entonces, su motivación es servir al Señor mejor en mi iglesia como miembro. No, pero tienen que estar abiertos que en el caminar Dios te puede llamar. Y entonces no sé si allí les haya motivado o desmotivado. Yo ahorita estoy sirviendo para servir y en el camino me va a llamar, pues mejor lo dejo. No, acuérdate, el que llama, paga. Me oí muy comercial, ¿no? El que llama, paga y te va a dar la fuerza, te va a suplir, en el caminar te va a preparar. No hay que tenerle temor al llamado a Dios. No, yo lo que menos quiero ser pastor. En el caminar Dios te va a dar la fuerza, te va a dar la gracia, te va a capacitar. No sé, tenemos un reto muy grande, tenemos una generación que tenemos que dejarla en un lugar mejor que como está hoy. La iglesia tiene más de 2000 años y no ha podido impactar. Entonces ustedes traen una responsabilidad muy grande. Que no se preocupen, no es de ustedes, es heredada. Así nos la heredaron, ya nos dejaron. ¿Qué dijo el Señor? Hombres de poca fe, y en otra ocasión dijo generación incrédula, porque ya era una generación. Nosotros tenemos que hacer un distintivo, marcar la diferencia, ser punta de lanza. Preparémonos para nosotros, y si en el caminar Dios nos llama al ministerio, Él nos va a capacitar, no tengamos duda. Entonces, tenemos que dejar a alguien más adelante de lo que está hoy en día. Que nuestra motivación sea ayudar, mejorar a alguien, ayudar a alguien. Dios te va a poner, cuando una persona tiene hambre por Dios, por su presencia, por aprender, Dios te va a poner a alguien a que te va a ayudar. Entonces no tengas temor, Dios no te va a dejar solito a la mitad del camino y a ver cómo le haces, no. Siempre va a haber alguien que te va a estar impulsando, te va a ayudar. Entonces no tengas temor a que el Señor te deja solo. Él siempre va a estar contigo y va a suplir todo en todas las áreas. Entonces hay que seguirle adelante. Acuérdense que no es del que empieza, sino del que termina. Tenemos que terminar la carrera. No tiene mérito haber empezado bien y quedarnos a la mitad del camino. No tiene ningún mérito. La Biblia dice en Apocalipsis, dice, al que venciere, yo le daré la corona. Entonces ya nos metimos, hermano, ya tomamos la mano en el arado.
Dice la Biblia que el que mira hacia atrás o hacia el lado no es digno del reino. Entonces ya definan, me conviene servir al Señor, es lo mejor que me ha pasado y vale la pena, sobre todo en estos tiempos, seguir adelante porque el Señor ya viene pronto. Entonces, el rapto en cualquier momento se puede dar y necesitamos estar listos y que nuestra motivación, aunque no la alcancemos, pero nuestra motivación sea servir al Señor y dar a conocer el nombre de Jesús a donde vayamos. Dar a conocer a Jesús, ese es el propósito eterno de Dios. Dar a conocer a Jesús lo más que... Ahora, no solamente en la palabra, sino en la vida propia, en el testimonio, en la conducta. Eso habla mucho más que palabras. Entonces, no sé, hermano, si pude haber ayudado a alguien. No, claro que sí, claro que sí. Muy bien, no, pues agradecemos mucho, hermano Pastor Guillermo Estrada de Iglesia. Al contrario, gracias por la No, invitación. ahí estamos, mi hermano, y pues cada uno de los que nos están sintonizando en nuestra página de On The Redbox, seguimos que nos siga siguiendo de alguna manera. La próxima semana tendremos alguna otra actividad ahí en el transcurso. Te va a estar llegando, hay una notificación del próximo evento que tengamos. Debido a las situaciones de semaforización que existe, pues nos vemos muy limitados para precisar ahorita cuál es la siguiente actividad. Necesitamos ver las autorizaciones de tanto municipales que nos permiten hacer, pero sí queremos hacerte una invitación. El día de mañana a las 6:30 de la tarde va a estar el equipo On The Redbox. Si nos quieren apoyar, nos quieren acompañar, vamos a estar en la Plaza Benito Juárez en el kiosco a las 6:30. Todos aquellos que quieran hacer acto de presencia, vamos a estar llevando mensaje ilustrado, mensaje de testimonio, van a estar la participación del equipo de payasitos también, va a haber ahí una alabanza totalmente evangelística para que apunte al corazón a la gente que anda haciendo ronda. Si ustedes que nos están ahí sintonizando, que estás escuchando, viendo esta transmisión, nos quieres acompañar mañana 6:30 en el kiosco de la Plaza Benito Juárez. Los esperamos y muchas gracias, hermano. Gracias y pues un saludo a todos. Dios me los bendiga.